No tienen subsidio realmente. Alimentación para el bienestar, porque es parte de las críticas que se han hecho y es importante. Se acopia y se vende. Y del acopio y de la venta es que sigue funcionando el programa. No tiene realmente una inyección directa de recursos, más que la primera parte pues del precio de garantía, que es algo que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, pero incluso en la venta con el precio de garantía pues se recupera el programa y sigue funcionando. Esto es algo muy importante. Segundo, tiene el objetivo de apoyar a pequeños productores que no tenían acceso al mercado y que a partir de Alimentación para el Bienestar se compra directamente su producto y además es principalmente de Sembrando Vida. En el caso del chocolate se garantiza que son cultivos agroecológicos, se procesa y se vende, y con la venta pues se recupera el recurso para seguir apoyando a los pequeños productores que no tenían acceso a estos mercados. Se garantiza pues la calidad a través de este gran programa que está haciendo María Luisa Albores y que ayuda mucho a las comunidades más alejadas. Van a ser 26,000 tiendas del bienestar. En los lugares más apartados donde no llegan en general otras tiendas, se dan precios atractivos y hay un comercio justo del pequeño productor. Se procesa su producto, se vende en las tiendas de bienestar, se recupera, se regresa de nuevo a comprar el cacao que produce el pequeño productor. Entonces es un programa de mercado justo, de alimentación sana, de alimentación saludable y que ayuda al bienestar de todas estas comunidades, de quien lo adquiere y de quien lo produce. Y pues en un ratito vamos a darles chocolate para el bienestar para que vean qué rico está, 50% de cacao. Y así es para café, que va a ser café procesado, miel, y vamos a ir sobre otros productos también. En el caso del maíz y el frijol, pues tiene que ver también con la compra con precios de garantía, el acopio del maíz y la venta del maíz en las tiendas del bienestar, igual que en el caso del frijol. Y se asocia pues al mejor frijol en cada uno de los lugares donde se produce frijol, por ejemplo en Zacatecas, a los pequeños productores, cacao en Tabasco y Chiapas, café también en una parte de la Sierra de Puebla, en Chiapas. Se compra el cacao producido de manera agroecológica, se procesa y se vende en las tiendas del bienestar y solo va funcionando el proyecto. Es un proyecto de mucho beneficio para decenas de miles de productores y decenas de miles de consumidores. A ver, ¿por qué no? Por ejemplo, no, sin decir marcas, un chocolate que se compre en una de las tiendas, normalmente ¿qué porcentaje de cacao tiene? Menos del 5%. Menos del 5%. Y en este caso tiene 50%. Sí, ahora lo probamos. Ahorita que esté platicando de mujeres en la historia, nos comemos un pedacito. No, porque esos son duros. Bueno, vemos que tampoco va a resistir la tentación. Nosotros No, ya pues lo probamos todos. y de veras está muy sabroso. Sí. Sí supera al chocolate de barra comercial, el que conocemos como el rey español. Ya para finalizar. Gracias, presidenta. Además, preguntarle, el empresario Ricardo Salinas Pliego perdió un recurso contra el pago de impuestos sobre la renta, por lo que deberá pagar 3.500 millones de pesos. El tema podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía como un recurso legal. ¿Haría usted un llamado a las ministras y ministros de nuestro país en torno a este tema? Quisiera comentar dos cosas en torno a eso. Lo primero, es inaceptable la manera en que se dirigió a 3 mujeres, que no es la primera vez que lo hace. Como primera mujer presidenta, y creo que este es todo mundo está de acuerdo, independientemente de si somos de la 4T o no, de esta forma tan humillante, con tanto, estos adjetivos que utilizó, despectivos, discriminatorios, ofensivos, a 3 compañeras periodistas. Eso no se puede aceptar.
Y además, como mujer presidenta, me corresponde también salir a la defensa. Entonces, yo creo que aquí hay un consenso generalizado de que puede no estarse de acuerdo en una opinión política o en una política de gobierno, o puede no estarse de acuerdo con lo que dice una periodista o un periodista, pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra 3 periodistas, no podemos dejarlo pasar. Hay que señalarlo. Y no solo es un asunto de la presidenta, sino de la sociedad. Puede no estarse de acuerdo, repito, pero estos calificativos de perra, ya ni los quiero decir, porque es verdaderamente ofensivo. Entonces, eso es algo que la sociedad no puede permitir. No puede haber esta ofensa con estas palabras que ofenden a las mujeres por lo que opinan, por lo que piensan. Nosotros ejercemos como gobierno la libertad de expresión y promovemos la libertad de expresión y no vamos a censurar a nadie. Pero aquellos también que tienen acceso a medios de comunicación y que utilizan estas palabras ofensivas contra mujeres, no puede dejarse pasar. Y repito, no solo es cosa de la presidenta, porque me corresponde, además, por ser la primera mujer presidenta, defender a las mujeres. Pero es un asunto de hombres y mujeres de la sociedad que no podemos dejar pasar el uso de estos adjetivos para 3 mujeres periodistas. Y repito, algunas coinciden con nosotros, algunas no, pero no puede, como si fuera algo normal. No es normal, es violencia. Entonces, eso es lo primero. Y yo creo que aquí sí debe ser una condena social al uso de estos adjetivos tan ofensivos a las mujeres para calificar algo con lo que él no está de acuerdo. Que discuta, que plantee sus argumentos, pero esta forma ofensiva, particularmente a mujeres, porque lo hace con mujeres, me parece que no lo podemos dejar pasar. Y por eso lo mencioné aquí en la mañanera ayer y lo vuelvo a mencionar hoy. Y cuando haya esta ofensa contra cualquier mujer, me corresponde levantar la voz para proteger a las mujeres de nuestro país. Pero creo que todas y todos debemos hacerlo, no solo le corresponde a la presidenta. Ahora, sobre el tema de los impuestos que debe este empresario, pues es un asunto de la Corte. Aquí lo que presentamos es la manera en que han actuado los tribunales de nuestro país, que llevan 16 años para resolver un caso, generando amparos sobre amparos, regresos y otros amparos y otros amparos y otros amparos. La decisión la va a tomar la nueva Corte, o creo que incluso hay algunos casos que vienen en agosto. Entonces, no solamente es la nueva Corte, sino la Corte que está hoy. Y tiene que hacerse con justicia. Ahora, fíjense lo relevante, ni siquiera son casos que se presentaron durante el periodo del presidente López Obrador, vienen de antes. O sea, son casos que se presentaron de antes de impuestos que no se pagaron. Entonces, tiene que revisar la Corte, pero no con estos acuerdos en lo oscurito, beneficiando en esquemas de conflicto de interés a una persona. Por eso hubo la reforma al Poder Judicial, entre otras cosas, para que haya justicia en nuestro país. Entonces, repito, un tema, y lo vamos a seguir mencionando mientras se sigue utilizando estos adjetivos, en contra particularmente de compañeros periodistas, coincidan o no con nosotros, porque no está bien, no está bien. Y lo otro, pues es que pague sus impuestos. Gracias, presidente.
Presidenta, muy buenos días. Ramón Flores del Centinela Informa y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, hay un caso muy grave allá en Estados Unidos sobre un delincuente que misteriosamente ningún periodista especializado en narcotráfico lo ha tocado. Es de Damaso López Serrano, alias el Minilic, que se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017. Tras pasar un breve tiempo en la cárcel, fue liberado en 2022, luego de cumplir una sentencia reducida por colaborar con la DEA, pero después fue detenido nuevamente en el 2024 por cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, cuando ya era testigo colaborador. Pero ahora por el FBI, en mayo del 2025 se declaró culpable en la Corte Federal de Virginia con miras a alcanzar un nuevo acuerdo de cooperación con el FBI. Además, este criminal es el autor intelectual del asesinato del gran periodista Javier Valdés. Presidenta, primero preguntarle, ¿qué información tiene respecto a la extradición de esta persona hacia México? ¿Qué le ha informado el fiscal? Yo creo que lo tiene que contestar el fiscal, ¿no? Esta parte. Si quieren, el día que tengamos gabinete de seguridad lo pueden informar. Ok. Y sobre este mismo tema, Presidenta, con este historial de este criminal que fue detenido 2 veces en Estados Unidos y que hoy está negociando un nuevo acuerdo con el FBI, ¿no es incongruente que Estados Unidos persiga a nuestros hermanos migrantes que trabajan honradamente, pero que a un criminal confeso se le otorgue un segundo acuerdo de inmunidad? Y sobre todo lo que hemos planteado. Se nombra a la delincuencia organizada como terroristas. Tienen una política de no negociar con el terrorismo y después negocian. Entonces lo tienen que explicar el gobierno de los Estados Unidos o las instituciones que pertenecen al Departamento de Justicia o quien tome estas decisiones. Porque en todos los casos hay no solamente órdenes de aprehensión, sino agravios, como el que mencionas. Entonces, pues tiene que haber una política coherente y consistente, y es parte también del acuerdo de seguridad. Okay. ¿Usted pediría un informe sobre este segundo acuerdo? Tiene que pedirlo la Fiscalía formalmente. Quien debe pedir estos informes es la Fiscalía General de la República, y en esos temas está el fiscal. Okay. Presidenta, en un segundo tema, le voy a hablar también de la corrupción que todavía impera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es un obstáculo que se presenta para la implementación del Plan México. Se trata de prácticas monopólicas en el sector energético que han sido documentadas y denunciadas sin que se haya hecho nada al respecto. Investigaciones en torno al grupo Cinza, propiedad de la familia Isata Fitch, han dejado en evidencia un esquema utilizado frecuentemente por este grupo para desplazar competidores, en el que participan miembros del antiguo Poder Judicial que han actuado de manera parcial. Hay 2 casos documentados que tenemos ahorita en el Centinela Informa con el mismo modus operandi que salieron a la luz recientemente. En ambos está involucrado un despacho de abogados, propiedad de un ex magistrado, el primero en Navojoa, Sonora, donde pelean la propiedad de un predio para instalar un ducto de gas natural. Extrañamente, el juez que llevó el caso es de Torreón, Coahuila, y apareció en Navojoa, Sonora. El segundo, relacionado con el empresario Arturo Gómez, a quien dueños del grupo torreonense querían comprarle su compañía tras su negativa, lo involucraron en un proceso de venta de energía en el que no tuvo participación, fue detenido sin pruebas y llevado a Torreón, donde permanece preso desde hace 20 meses. Ambos casos tienen varias similitudes: falsificación de pruebas, presentación de testigos únicamente de la parte acusadora y la rápida vinculación a proceso, buscando la prisión preventiva para poner contra la pared a su competidor. Incluso en el segundo caso, aquí va el nombre del juez, el juez José Samuel Borrego Rodríguez ha incumplido con la obligación legal de enviar las constancias y la carpeta solicitadas mediante exhorto. Han transcurrido ya más de 150 días desde el primer exhorto y sin que se haya dado respuesta, lo que confirma la descomposición del sistema de justicia anterior y los abusos orquestados por este grupo y sus abogados. Presidenta, ¿cómo se le puede brindar justicia y certeza jurídica a los empresarios con la nueva ley sin que incurran en los viejos delitos, Presidenta? Pues es una pregunta que es muy buena. Sí, no se nos debe olvidar por qué se planteó la reforma al Poder Judicial. Nepotismo, corrupción, intereses.
que dominan hoy al Poder Judicial y que eso va a cambiar a partir del 1 de septiembre, gracias a la decisión del pueblo de México. A algunos no les gusta, se molestan, pero este caso que presentas u otros cientos de casos que se han presentado aquí. Entonces, 1 de septiembre entra la nueva Corte. ¿Y qué le pedimos a la Corte? Que actúe dentro del marco de la ley y que haya justicia en México y que la justicia no sea para unos y para otros no, y que no dependa del dinero que tienes o el que le das a un juez, sino que se actúe con honestidad y honradez en el marco de nuestras leyes. Gracias, presidente.